La nueva megaciudad china que está vacía. Nadie construye como China. La Gran Muralla y la represa de las Tres Gargantas son dos de las más fabulosas obras humanas nunca antes edificadas. Existe el bulo de que la Gran Muralla puede ser observada desde el espacio. Eso sí, el que no sea cierto no reduce lo colosal de la antigua construcción china. Sin embargo, Xi Jinping tiene hambre de mostrar su poder y quiso sobrepasar los logros históricos de su país con una ciudad que está destinada a descongestionar Pekín, Xiaoyang. China es uno de los países más curiosos del mundo, una nación formalmente comunista, pero tan rica como algunas de las economías más avanzadas. Su capacidad de acumular reservas tal vez solo es superada por Estados Unidos. Por eso, no es sorprendente que Pekín haya gastado en Xiaonan más del doble de lo que costó la presa de las Tres Gargantas. Hablamos de 85,000 millones de dólares para transformar lo que originalmente era unos campos de maíz. El problema es que hasta ahora, los millones de chinos que debían dar vida a Xiaonan no han llegado y probablemente nunca lo hagan. ¿Cómo reaccionará Xi a este reto a su poder? No lo sabemos, pero si su modelo es Mao, quien se veía a sí mismo como el primer emperador, China puede esperar la ira de Xi, el líder chino que ha acumulado más poder que nadie en casi 50 años. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La megaciudad china que está vacía. Xiong'an se pensó para ser, tecnológicamente, la ciudad más avanzada, el modelo de las ciudades inteligentes y autosostenibles del mundo. Con ella, China debía cambiar el concepto de sus ciudades superpobladas y contaminadas, al mismo tiempo que gritarle al mundo cuán poderosa había pasado a ser cuando por fin dejó atrás la sombra de Mao. Sin embargo, algo no sucedió como estaba planeado. La gente todavía no se ha mudado a la ciudad del futuro, que hasta ahora es un desierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué está fracasando uno de los proyectos vitrina del poder de Xi? Hemos encontrado una razón en el voluntarismo del Partido Comunista. La gente no podía elegir mudarse a Xiong'an. Tenía que ir obligada. Peor aún, tenía que dejar las ventajas de vivir en Pekín, con la excepción del aire irrespirable, para mudarse a lo que en realidad es un suburbio. Por ejemplo, a algunos estudiantes se les amenazó con ubicarlos en universidades en Xiong'an, aunque habían tomado los exámenes para ir a las prestigiosas facultades de Pekín. No es que el totalitario gobierno chino no pueda obligar a cientos de miles de personas a mudarse a donde le parezca, es solo que incluso su poder encuentra dificultades al intentar mantener la población de una ciudad que se pensó como el modelo que rompió el molde. Xi, aunque intente ser un todopoderoso, no puede ser Dios e ir en contra de las leyes del mercado, y es precisamente el mercado, más en la China de hoy, lo que determina qué es un centro urbano vibrante y qué es un desierto posapocalíptico en la mitad de la nada. Así, el fracaso en el poblamiento de Xiong'an está mostrando los límites del poder de Xi, como no lo puede hacer ninguna otra cosa en China, desde que el líder logró desbaratar el límite de 2 mandatos presidenciales que había regido hasta 2013. En Xiong'an, la gente vota con los pies, según un profesor citado por Bloomberg, con la misma libertad con la que no pueden votar en ninguna elección en China. Otra razón para que la gente no se mude a Xiong'an o la abandone en cuanto pueda tiene que ver con la meticulosidad con la que Xi planificó cada detalle de la urbe. Esto es paradójico porque la intención de Xi era evitar los problemas urbanos en Xiong'an, precisamente planificando lo que en otras ciudades chinas quedó a libre albedrío de sus habitantes y que con el tiempo se transformó en problemas sin solución. Controlen el precio de las casas en Xiong'an. Un ejemplo de control, citado también por Bloomberg, es la restricción al precio de las casas. En el resto del país, las casas se venden en preventa, un modelo que se alimenta de la especulación inmobiliaria y que Xi ha condenado diciendo que la vivienda es para vivir, no para especular. Pues en Xiong'an eso está prohibido. No se puede vender casas en planos para conseguir recursos, y así seguir construyendo una espiral que llevó a la vulnerabilidad que destapó la caída de Evergrande. Restricción a las industrias en Xiong'an. Esta es otra de las medidas de Xi. En Xiong'an, a diferencia de otras ciudades nuevas, las denominadas industrias tradicionales no tienen cabida. En su lugar, Xiong'an privilegia el asentamiento de TICs, industrias energéticas y biomédicas. Reducir el abanico de industrias que permite tiene un efecto inmediato en la cantidad de empresarios y trabajadores que se mudan a la ciudad.
¿Por qué Xi restringiría el tipo de industrias en Xiong'an, algo que no se aplica en ninguna otra ciudad china? Pues porque Xi quiere para su urbe una condición especial: una ciudad socialista. La meta de Xi es que dentro de una década, Xiong'an sea una ciudad socialista modernizada, de alto nivel. Para muchos inversionistas, la sola denominación socialista le causa recelo. No obstante, Xi no está pensando solo en negocios. Otra de sus metas es que aproximadamente en el mismo lapso, Xiong'an absorba lo que Xi denomina las funciones capitalistas de Pekín. La frase es confusa, aunque creemos entenderla cuando verificamos que Xi está tratando de imitar a Mao. Xi está hablando de las funciones de gobierno de Pekín, las que quiere trasladar a la nueva ciudad, porque Xiong'an se pensó como una válvula de escape de la supercongestionada capital china. Para lograrlo, la clave es la digitalización. Para ello, la gestión de la economía local debe estar digitalizada en un 80% y el manejo de la basura en un 45%, también aproximadamente dentro de una década. La ciudad inacabada. Las metas de digitalización indican el otro factor que ha influido en que Xiong'an sea un desierto en este momento. No está terminada. La ciudad debe estar terminada en 2050, aunque su primer hito de desarrollo debería alcanzarse en 2035. Al final, los residentes deberían disfrutar del total reciclaje de sus desperdicios y además de una cobertura total de Internet de alta velocidad. Con esas fechas aparentemente lejanas, cualquiera podría pensar que Xi tiene suficiente tiempo para ver su obra terminada, pero aunque puede cambiar, la situación hoy no permite ser optimista. Algunas imágenes son francamente descorazonadoras. La estación de tren, por ejemplo, está rodeada de maleza hasta la altura del pecho y de edificios sin terminar. Esta desolación contrasta con la propaganda que está presente en cada rincón de la ciudad inacabada. Por todas partes hay carteles con frases de Xi que aluden a Xiong'an como un proyecto de prioridad nacional, lo que tuvo ocasión de probar durante las inundaciones de verano, cuando se sacrificaron otros pueblos y ciudades para mantener a salvo a Pekín y a Xiong'an. Hablar del agua arrasando ciudades nos lleva al peor error en la concepción de Xiong'an. Su emplazamiento es un lugar que se inunda. De hecho, por eso estaba sin edificar cuando se eligió, ya que desde 1963, luego de una gran inundación, se prohibió construir en él. Xi no oculta que quiere ser el líder chino más poderoso desde Mao, pero al intentar construir una ciudad colosal de la nada, en realidad estaba imitando a otro líder, Deng Xiaoping. Shenzhen, o cuando Deng Xiaoping jugó a ser Rómulo. En 1979, Deng trazó un círculo en un mapa que englobaba una zona en la costa del sur de China, donde se edificaría lo que es hoy Shenzhen. Casi 2500 años antes, dos hombres poderosos habían hecho lo mismo, Rómulo y Remo, los fundadores de Roma que, según cuenta la leyenda, trazaron los límites de la ciudad con su arado y establecieron la pena de muerte para quien los cruzara. Remo fue el primero en hacerlo y Rómulo fue implacable en cumplir la sentencia. Tal vez todo es solo una leyenda que ayuda a disimular el asesinato que cometió Rómulo para quedarse con toda la ciudad. Es probable que también sea un cuento chino esa historia de Deng y su visión para elegir el emplazamiento de Shenzhen. ¿Verdad o mentira? Esta ciudad fue un experimento capitalista que salió bien. Para entender su magnitud, hay que ir a los últimos días del poder de Mao, cuyas ideas habían causado una hambruna apocalíptica y la postración china. Deng comprendió que debía cambiar de raíz, o su país se arriesgaba a fragmentarse. Por eso, y a diferencia del experimento de Xi, Deng permitió un desarrollo descontrolado de Shenzhen, en sintonía con el desarrollo capitalista que buscaba. Hay quienes cifran en esa diferencia el éxito de Shenzhen y el fracaso de Xiong'an. Tratemos de entenderlo echando mano de la historia de la arquitectura. No hay ciudad sin algún grado de planificación, así como tampoco hay ciudades sin anarquía. Como un buen cóctel, el detalle está en la proporción de la mezcla. Por regla general, las ciudades planeadas al detalle son frías, tienden a servir para un solo uso y no atraen grandes masas. ¿Has visto imágenes de Brasilia? Esa ciudad ejemplifica perfectamente lo que hablamos. Fue pensada desde cero por Niemeyer para ser la capital política de Brasil y cumple a la perfección con ese objetivo. No obstante, cuando se le compara con Río o Sao Paulo, hay algo que poseen estas dos ciudades, una alma distinta de la que carece Brasilia. En menor medida, algo similar pasa con Washington, D.C. Es una ciudad planeada racionalmente, con una sola finalidad, pero que, al mismo tiempo, transmite una sensación de frialdad y distancia. Shenzhen solo se planificó en su punto de partida, ser el núcleo de una de las zonas económicas especiales chinas, gracias a las que el país despegaría en las décadas por venir, pero el resto se dejó a la voluntad de la gente.
El resultado está a la vista. Shenzhen posee el segundo puerto de China y la ciudad se posicionó para hacer la conexión de China continental con Hong Kong. Sin embargo, su mayor logro es que se le considera la versión china de Silicon Valley. Mientras tanto, Xiongan luce como una ciudad de la que sus habitantes huyeron de una plaga zombie. Sin importar si Xiongan fracasa o termina de despegar, China no solo quiere construir edificios y levantar ciudades de la nada para mostrar su poder, también quiere fabricar guerras. Si China invade Taiwán, le podría costar 10 trillones a la economía mundial. ¿Cuánto crees que cuesta una guerra? Debes considerar varios factores, además de la destrucción inmediata por los combates, o la pérdida de vidas, como por ejemplo el costo de la reconstrucción y las indemnizaciones que debería pagar el agresor. Y si esa guerra es el conflicto más temido por el mundo, es decir, una guerra por Taiwán, el costo debe incluir cosas como el valor de la disrupción económica global. Sin embargo, no es de mayor preocupación. Ya Bloomberg consideró todos los factores y estableció en 10 trillones de dólares, en la escala corta, el costo de una guerra por Taiwán. Eso equivale al 10% del PIB mundial y dejaría en pañales el costo del conflicto bélico en Europa iniciado en febrero de 2022, la recesión de 2008 y la crisis sanitaria de 2020. El que el mundo llegue a pagar ese costo podría depender de las elecciones el 13 de enero en la isla. Lai Ching-te, el candidato antichino, ganó, por lo que su elección podría elevar la tensión varios grados más allá de donde está hoy. En la campaña, Lai se presentó más bien como un candidato que mantendría el status quo, sin retar a China, declarando la independencia, pero en el pasado, el mismo Lai dijo que era un trabajador por la independencia de Taiwán. No sabemos cuál de los dos lados de su personalidad privilegiará ahora que es el presidente. Como sea, Lai es una razón para sentir incertidumbre sobre el futuro en el estrecho de Taiwán y del mundo en general. No obstante, junto a las posibilidades que traerá su elección, hay factores que permiten cierto sosiego. Para empezar, ninguna analista ha detectado signos de una movilización militar china. Así que, aunque todos creen que una invasión de Taiwán sucederá antes o después, nada nos hace creer que eso pasará inminentemente. Aparte, todos conocemos los recientes casos de corrupción en el ejército chino, una razón para creer que Xi no está listo para liderar a sus militares hacia el éxito en una eventual agresión contra Formosa. Por último, la reciente cumbre de noviembre entre Biden y Xi parece haber desescalado la tensión entre ambos países, alejando por ahora la posibilidad de un enfrentamiento. Todos esos factores políticos y militares tienen un agregado vital, la economía. El parón chino habría pospuesto cualquier acción militar de Xi, quien, además, prometió atraer inversionistas. Y todos sabemos que no hay nadie más alérgico a una guerra en Taiwán que un inversionista occidental. Se espera que el conflicto haya sido aplazado indefinidamente, pero las actuales guerras en Ucrania y Gaza nos enseñan que las guerras pueden estallar en cualquier momento, sin importar las condiciones previas. De hecho, ya la situación entre Rusia y Ucrania disparó el interés de las empresas, que más perderían en una guerra en el estrecho, por diseñar estrategias que les permitan reducir el riesgo. Esos análisis tratan de cubrir todas las posibilidades y se plantean escenarios que van desde un bloqueo chino a Taiwán hasta una invasión completa. Un antecedente que se usa en esos juegos de guerra es la escasez de semiconductores durante y después de la crisis sanitaria, porque uno de los núcleos del costo de una guerra por Taiwán es, precisamente, su industria de microchips, lo que se denomina su escudo de silicio. No estamos seguros de que una invasión china pueda producirse sin la destrucción, siquiera parcial, de la industria de semiconductores taiwanesa. Una posibilidad es que los taiwaneses, viéndose sobrepasados por los chinos, destruyan sus fábricas, la verdadera joya de la corona de una invasión. Esa destrucción sería equivalente a un bombardeo nuclear. Toda la tecnología de punta se paralizaría en todas partes, sin importar si un país está o no peleando directamente en el estrecho. De nuevo acudimos a Bloomberg para estimar el costo de una guerra en el estrecho de Taiwán, solo por la interrupción en el suministro de microchips. $6,000 millones en la escala corta, en el valor agregado de todos los sectores económicos que usan microchips en el mundo. 7.4 mil millones en la capitalización de mercado de los 20 clientes más grandes de TSMC. Como una bola de nieve, a esos costos se sumarían las sanciones y la interrupción de la producción y el comercio. Si los chinos atacan a Taiwán, líneas de producción enteras se paralizarían. Adiós iPhone y tablet. Muy probablemente también veríamos cementerios de autos eléctricos sin terminar, incapaces de rodar por falta de los componentes electrónicos. Cuando discriminamos por países y por escenarios, las pérdidas varían. En el caso de solo un bloqueo, Taiwán perdería el 12.2% de su PIB en un año, mientras que una invasión destruiría el 40% del producto de la isla.
Por el lado del eventual agresor, si China se limitase a bloquear a Taiwán, su PIB caería 8.8% durante el primer año de hostilidades. Pero si Xi lleva al planeta al inicio de la Tercera Guerra Mundial, entonces el 16.7% de su economía se destruiría también en ese primer año. Volviendo al lado taiwanés, Estados Unidos vería su PIB caer un 3.3% si China bloquea a Taiwán. Si hay una guerra, la pérdida casi se duplicaría hasta el 6.7%. Como probablemente nos ves desde distintas partes del mundo, entonces querrás saber que, en caso de bloqueo, el resto del planeta vería perder el 5% de su PIB y el 10.2% en caso de guerra. Estas cifras corresponden a la pérdida por destrucción de infraestructura y por escasez de microprocesadores, pero aún faltarían más costos, porque si algo nos ha enseñado la situación entre Rusia y Ucrania, es la dimensión de las sanciones. Por eso, una de las incógnitas más importantes en los juegos de guerra que involucran a Taiwán es la capacidad de Estados Unidos para aglutinar en su bando a países dispuestos a sancionar a China. Esta pregunta puede ser la verdadera clave que impida una victoria china en Taiwán o que la disuada de siquiera intentarlo. El único elemento que tenemos a mano para responder esa inquietud es la respuesta occidental a las maniobras chinas luego de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto de 2022. En esa ocasión se produjo lo que Bloomberg denomina una ola de planificación corporativa en silencio, y que consistió en la preparación para imponer sanciones devastadoras en caso de que China agreda. Podría ser de los que cree que las sanciones no sirven para nada y que por eso no detendrían a Xi. Pero entonces deberías preguntarte algo. ¿Por qué China no impidió que el avión de Pelosi aterrizara en Taipei? No hacerlo, cuando todos los analistas indicaban que podía, hizo ver débil a Xi. Es poco probable que Estados Unidos hubiese ido a la guerra por una interdicción del avión de Pelosi. No obstante, seguramente sí hubiese impuesto sanciones concertadas con sus aliados. Muy probablemente fue eso lo que disuadió a Xi de hacer algo en este momento. Ahora bien, esa disuasión no será eterna. No importa cuánto relativicemos las cifras, no habría ganadores en caso de una guerra por Taiwán. Hasta ahora hemos estado hablando de una guerra con bombas y misiles. Sin embargo, esa no es la única forma de pelear que tienen los países. De hecho, hace rato que China está embarcada en otra guerra con el mundo. China puede empezar una nueva guerra comercial con las nuevas políticas para salvar su economía. Tanto la desolación de Xiong'an como las posibilidades de una guerra en el estrecho de Taiwán están relacionadas con el actual bajón económico chino. Con una desaceleración, las ciudades no crecen, y menos cuando su base económica son precisamente las industrias que más están sufriendo. Por otra parte, sin logros económicos, Xi podría verse tentado a intentar objetivos militares que demuestren quién manda, pero al mismo tiempo sería desquiciado comenzar una guerra en un momento de estancamiento. Esto último hace sospechar que Xi, como perro que ladra y sin embargo no muerde, aumentará la retórica belicista, pero sin intentar la invasión, al menos no por ahora. En el medio de ambas posibilidades está el conflicto que sí tiene más probabilidades de empeorar, la guerra comercial de China con el mundo. No estamos hablando de la guerra comercial sino-estadounidense, que comenzó Trump, sino de una versión con esteroides de ese conflicto que abarcaría todo el globo. Para salir del bache actual, Xi tiene solo un puñado de alternativas. Puede inyectar dinero a la economía para estimular el consumo. No obstante, la posibilidad de inflación y el aumento del endeudamiento lo disuaden. O puede intentar revivir la fórmula que le funcionó al país hasta hace poco, ser la fábrica del mundo. Después de todo, de ese sector provenía una quinta parte del PIB chino en un pasado cercano. Para algunos este modelo está agotado, pero hay algo en Xi que lo inclina por actualizar viejas fórmulas del pasado. Aunque no se puede negar que revivir el sector manufacturero y depender de nuevo de la exportación podría resultar más fácil que hacerlo de la demanda interna. China necesita crecer durante al menos una década a tasas cercanas a los 2 dígitos. Si no, lo primero que pasará es que el poder de Xi se erosionará y el otro es que podremos despedirnos del siglo chino como sustituto del siglo estadounidense. Como ves, la apuesta es alta y Xi ha puesto toda la carne en el asador para ganarla. El problema es que, al hacerlo, podría iniciar una guerra comercial global. Si eres de los que cree que es mejor una guerra comercial que una guerra nuclear, piénsalo de nuevo. Ambas guerras mundiales fueron precedidas por guerras comerciales globales, en las que los países descarrilaron el comercio planetario a punta de tarifas y aranceles, antes de matarse entre ellos. De la misma manera que Xi planificó Xiong'an, calculó qué producir para retomar la senda de crecimiento. Ya te lo contamos. Los nuevos 3 productos chinos. En esta primera fase, el gobierno ha definido 3 productos para conquistar el mundo, literalmente: autos eléctricos, baterías y energía renovable.
Ahora entendamos el súbito interés de Xi por la descarbonización, un problema del que su país no solo es uno de los principales causantes, sino que no había estado en su agenda hasta hace muy poco. Astutamente, Xi estaba construyendo la narrativa que necesitan los fabricantes chinos para colocar sus productos, al mismo tiempo que justificaba los gigantescos subsidios que hacen posible inundar los mercados con manufacturas a buen precio. Mirado más cerca, el movimiento muestra el genio de Xi y su reconfiguración de la economía china. En el fondo, Xi no está tratando de repetir al calco el modelo exportador de los últimos 40 años. Está introduciendo un cambio de envergadura, producir manufacturas de punta, y no ya los productos baratos que le dieron mala fama al Made in China. Al hacerlo se agrega valor, y si recuerdas las industrias que Xiong'an privilegia, el plan encaja perfectamente en los planes de desarrollo urbano de Xi. Para que el plan funcione, se necesita resolver dos puntos cruciales: las materias primas de la nueva economía de los metales, sobre todo el litio, las tierras raras y el cobre, y los precios de los productos terminados. Lograr el primer objetivo explica la presencia china donde quiera que haya las materias primas que necesita, y su iniciativa de la Franja y la Ruta, que funciona en dos sentidos: exportar bienes terminados y traer a casa materias primas. El otro punto, el de los precios, es el que está acrecentando la guerra comercial. Con sus grandes reservas acumuladas, China tiene la capacidad de subsidiar la producción y batir a todos sus competidores. Por eso vemos la invasión de autos eléctricos, paneles solares y baterías chinas por todas partes. La reacción no se hizo esperar, y desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, China enfrenta juicios y quejas por competencia desleal. Esa es la única ventaja de una guerra comercial por sobre una guerra convencional. En lugar de bombas, llueven demandas antidumping. Ojalá China siga peleando así. Todos los proyectos de nuevas ciudades chinas tuvieron su fase fantasma. La misma Shenzhen no se pobló de la noche a la mañana, y en sus inicios enfrentó críticas como las que se le hacen a Xiong'an hoy. El truco está en lo que se denomina velocidad de Shenzhen, que es el endiablado ritmo de crecimiento y población que se alcanza una vez que todas las piezas urbanas encajan en la economía. Precisamente en Shenzhen se logró porque todo el país crecía, arrastrando con él a los proyectos de nuevas ciudades. Sin embargo, al menos en este momento, China no está creciendo como solía y probablemente no vuelva a hacerlo en un tiempo. Esa es la verdadera razón de por qué Xiong'an es hoy una ciudad fantasma. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la nueva megaciudad china que está vacía. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.